La probabilidad y estadística es una rama de las matemáticas que se ocupa en un sinfín de campos que van desde la sociología, la psicología, pasando por la biología, así como también la computación y tecnología en general, y ni que hablar de campos como la física y la química. Y obviamente, como esto es un canal de inversiones, hora de invertir, vamos a ver cómo se utiliza la estadística y probabilidad en las inversiones. ¿En qué se usa estadística y probabilidad? Bueno, algunos ejemplos son la selección de activos que van a componer un portafolio. Por ejemplo, se pueden elegir activos con distintos riesgos o riesgos no asociados, de manera tal que, que equilibre el riesgo de la cartera en general o de nuestro portafolio en general, y así poder armar diferentes carteras dependiendo del perfil de riesgo de los inversores. Otro ejemplo de utilización de estadística y probabilidad es el trading, es decir, cuando un trader opera en periodos cortos de tiempo e incluso en intradía, puede usar herramientas de estadística y probabilidad, como ser por ejemplo series de tiempo, desvío estándar, etc. Otro ejemplo más puede ser por ejemplo la administración de ingresos fijos, es decir, carteras que están compuestas por activos de renta fija en general, como pueden ser bonos, fideicomisos, cheques de pago diferido, etc. Como este es un video introductorio de lo que se refiere a estadística y probabilidad en las finanzas, vamos a tocar un concepto fundamental que son las variables. Para describir qué es una variable, voy a recurrir al ejemplo clásico, que es el arrojar un dado y ver en qué cara cae. Supongamos entonces que tiro el dado y cae en el número 2, agarro, vuelvo a tirar el dado, cae en el número 5, agarro, vuelvo a tirar el dado, cae en el número 1. En este proceso de experimentación, cada una de las caras en la que va cayendo el dado lo denominamos sucesos. Las variables representan esos sucesos que queremos analizar, y que a su vez van tomando diferentes valores. Es decir, en este caso las variables van a ir tomando el valor 1, 3, 5, etc. a medida que yo vaya arrojando el dado y cayendo las diferentes caras. Obviamente ese es el caso, el ejemplo más amplio en la bibliografía, pero como yo les dije que estábamos acá para hablar de estadísticas de probabilidad en las finanzas, acá tengo algunos ejemplos de variables. Antes de hablar de esos ejemplos, vamos a ver una clasificación de variables, una clasificación tentativa en realidad, en las siguientes divisiones. Las variables cualitativas, por un lado, se caracterizan porque no se pueden medir numéricamente. Por ejemplo, pueden ser nombres de empresas, color de un producto, por ejemplo, niveles de riesgo cuando decimos que un activo financiero es de riesgo alto, medio o bajo. Fíjense que digo alto, medio, bajo, pero no le doy un número en sí. O la clasificación de riesgo de determinado bono, por ejemplo, como ser bonos de clase A, B o C. Por otra parte, tenemos las variables cuantitativas. Esas sí son variables que se pueden medir numéricamente, es decir, que tienen un número asociado, y a su vez una subdivisión dentro de las variables cuantitativas en continuas y discretas. Las continuas se caracterizan porque en un rango dado de valores, por ejemplo, digamos que una variable puede tomar valores entre el 1 y el 5, entre ese rango existen infinitos valores. Cuando piensen en variables continuas, piensen en números reales, por ejemplo 2,3, 3,55, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad la definición para ser pragmático, se puede usar un poco de cota si se quiere. No es necesario que sean infinitos números dentro
dentro de un rango. Y finalmente tenemos las variables discretas, que bueno, en ese caso está asociado con números enteros, es decir, que en un rango dado existe un número finito de números. Ejemplos de variables cualitativas, como les mencionaba, la clasificación de un activo, la clasificación de una cartera, el tipo de un activo. Generalmente este tipo de variables que les dije que no son numéricas, de alguna forma se terminan codificando a numéricas cuando se quiere hacer una evaluación cuantitativa de las mismas. Por otra parte, en las variables cuantitativas continuas podemos decir que tenemos el precio de un activo, por ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de eso. Acá tengo el listado de cierre de precio de la compañía DuPont. Fíjense que, por ejemplo, el precio de cierre del 17 de julio es de 60,82, el día anterior 60,58 y así en lo sucesivo. Este, por ejemplo, podríamos clasificarlo como variable cuantitativa y continua. ¿Por qué? Porque se forma de números reales. En cambio, una variable cuantitativa y discreta puede ser la cantidad de acciones que yo compré de Dupont Fabros. Por ejemplo, comprar 200 acciones, comprar 300 acciones. En general, uno compra una cantidad entera de acciones. No compra, por ejemplo, 200,28 acciones. Compra 200 acciones o compra 201 acciones. La cantidad de ruedas operadas en lo que va del año, por ejemplo, puede ser otro. En este caso, la cantidad de días que tenemos en observación, que si no me equivoco es de un año, va a ser de un año, y así en lo sucesivo. Básicamente esa es la diferencia entre variables continuas y discretas. Bueno, para no alargar más el video, voy a dejar acá y en las siguientes ocasiones vamos a seguir viendo la forma en que se presentan la información cuando estamos trabajando con variables cuantitativas continuas. Espero que les sirva y nos vemos en la próxima.